La guerra ha sido un punto de debate desde el inicio de los tiempos, preguntándonos siempre cuál ha sido su origen, ya que así como el ser humano es capaz de crear, también lo es de destruir y pelear, y a lo largo de la historia han existido y existen cientos de conflictos que han acabado en desgracia y han dado forma a nuestra historia. Y si bien muchos de estos han sido retratados en impresionantes megaproducciones de Hollywood, en sí, el análisis sobre la guerra y sus consecuencias va más allá de representar adecuadamente el conflicto en sí, sino en ahondar por qué sucede. Y justo en 2022 se estrenó una producción con una imagen tierna y dulce por fuera, pero con un mensaje profundo y muy oscuro por dentro. Unicorn Wars. Mi nombre es Pedro Araiza y esto es Corte A. Unicorn Wars nos narra la historia de la eterna guerra entre los ositos y los unicornios de una forma gráfica, brutal y plagada de humor negro, en donde se nos habla del bosque mágico como una especie de paraíso donde ositos y unicornios vivían felizmente hasta que los unicornios se sintieron superiores y expulsaron a los ositos del bosque mágico, o al menos eso dicen los relatos sagrados, que Azulín, un osito que se enlistó en el ejército junto a su hermano Gordy para cumplir la profecía de beber la sangre del último unicornio. La historia de Unicorn Wars presenta sin duda una premisa interesante que comenzó con Alberto Vázquez Rico, quien ha experimentado en distintas artes como el dibujo, la ilustración, la música y también el cine como un transporte de sus ideas del papel a la pantalla, y con resultados únicos y reconocidos en la industria del cine, como Bird Boys, Psiconautas y Sangre de Unicornio, siendo este último una referencia muy clara a lo que sería Unicorn Wars en un futuro, y en donde vemos trazado el estilo de Alberto Vázquez con un tono siniestro y algo oscuro. Su animación es poco convencional y está caracterizada por historias algo sombrías, pero con un mensaje potente. La primera vez que se escuchó de esta película fue en el Festival de Cine número 45 de Annecy, donde se mostró una versión preliminar del proyecto y de inmediato atrajo miradas, siendo una coproducción entre la productora española de Único, la cual ya había trabajado con Vázquez desde el 2009, y la productora francesa Habana. Con una duración de 80 minutos, esta película abarca múltiples temas en poco más de una hora. Y comenzamos con una secuencia que nos muestra a un unicornio frente a unas ruinas, y una tribu de chimpancés se agrupa ante una entidad monstruosa que parece estar débil, pero su fuerza aumenta gradualmente. Esto parece no tener sentido, pero es clave en la película. De aquí conocemos a Azulín y su hermano Gordy, y a sus compañeros de cuarto en la base militar de los ositos. Vemos distintas personalidades y en sí la esencia de los ositos como sociedad, pero aquí lo interesante son el contraste entre las personalidades de Azulín y Gordy, ya que ambos se enlistan en el ejército con la intención de servir a su causa y recuperar el control del bosque mágico y vencer a los unicornios de una vez por todas. Y aquí comienza el centro de nuestra premisa, ya que se nos habla de una guerra entre ositos y unicornios, ante una fábula bíblica narrada por un padre, en la que ositos y unicornios coexisten hasta que comenzó esta enemistad y los ositos fueron expulsados del bosque mágico. Todo este relato además narra de la profecía de un oso digno que logrará matar al último unicornio y beber su sangre, divinizando esta historia y proporcionando una idea clara de cómo a través de la religión se incentivan ideas que muchas veces promueven el odio, y ejemplifica cómo a través de la religión se han justificado muchas guerras. Sin embargo, comencemos por entender cuál es el objetivo y origen de la guerra. Se entiende que su origen puede ser el control político de un territorio, su población y sus recursos naturales, o el choque de diferentes ideologías o religiones. En los casos más extremos, la guerra persigue conscientemente la destrucción total del enemigo. Y es que el concepto explica el objetivo de la guerra en sus distintos niveles. Mientras que un ciudadano común puede ver a la guerra como la destrucción del enemigo a través de un sentimiento nacionalista, por otro lado, para quienes manejan este movimiento, no hay más que el mero interés de obtener o mantener el poder a través de una ilusión creada a las masas, en donde el objetivo es visto como el enemigo, como en la Segunda Guerra Mundial eran los judíos, que fueron exterminados masivamente a través de una campaña antisemita. También el conflicto entre Ucrania y Rusia a través de una disputa territorial,
o en un caso más reciente, el conflicto entre Israel y la Franja de Gaza en el Estado palestino, donde hay de hecho una fuerte conexión religiosa al origen del conflicto y que de hecho tiene mucha similitud con la historia que analizamos. Ahora, otro aspecto muy importante de la película radica en su estilo de animación, ya que nuestro entorno y sus personajes son adorables y coloridos, y nos vemos rodeados ante esta atmósfera de fantasía y armonía en un mundo que, según los ositos, está dominado tiránicamente por los unicornios. Sin embargo, conforme Azulín y Gordy avanzan con sus compañeros reclutas a través del bosque mágico, se observa cómo esta ternura se va desvaneciendo y la paz de estos bellos escenarios se ve destruidos por los osos, quienes desatan su lado más cruel y despiadado, y lo que nos hace dudar de quién es el antagonista en esta historia, ya que mientras ellos construyen una campaña bélica, los unicornios se preocupan por mantener un balance y la paz en el bosque, y esto no contempla pelear con otras criaturas. Y aquí podemos notar una clara referencia al bosque mágico como el mítico jardín del Edén en la Biblia, en su capítulo del Génesis, relatando lo siguiente: luego plantó Dios un jardín en Edén al oriente de donde colocó al hombre que había formado. Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles deleitosos a la vista y buenos para comer en medio del jardín, colocando el árbol de la vida. Lo que nos lleva al otro punto importante que esta historia analiza, ya que además vemos que la guerra se vuelve no solo una justificación para ocupar territorio, sino una forma de control al estar ante un estado militarizado y financiar una guerra, lo que revela cómo usan a los soldados como carne de cañón para poder seguir con el poder. Algo que en muchos análisis sugiere que la guerra también es incluso utilizada como una especie de purga, y lo que hace de estas un motivo de terror para la sociedad civil, ya que históricamente ningún país ha entrado a una guerra a partir de una elección democrática. Esto sucede a través de eventos y provocaciones, pero como tal, la guerra nunca ha sido presentada de esta forma, sino a través de una campaña nacionalista excesiva en la que la sociedad es engañada a pensar que hace bien, y por lo que un Estado militarizado permite un control de las masas. Y lo que nos lleva al análisis de los personajes clave, que son Azulín y Gordy, ambos hermanos y criados en la misma familia, pero mientras que Gordy creció afectuosamente con sus padres, Azulín solo obtuvo resentimiento, generando un odio hacia su hermano, haciendo que tengan personalidades muy distintas. Para Gordy, su vida es plena y su perspectiva del mundo es más abierta, mientras que para Azulín, el creer que siempre es rechazado y no notado lo hace más maleable ante los ideales del ejército y lo hace dejarse llevar por sus impulsos de odio. Aquí Vázquez nos da otra referencia bíblica al relato también del libro del Génesis sobre Abel y Caín, dos hermanos nacidos de Adán y Eva, para quienes Abel es propicio para Yahvé o Dios, mientras que Caín mira con rencor a su hermano y lo asesina en el campo, siendo el mismo resultado en esta película cuando Azulín se deja llevar por su odio y resentimiento, algo muy similar a lo que sucede en el Génesis. El padre de ambos le menciona a Caín hablándole de no dejarse llevar por el pecado y la maldad, y sucede igualmente en la película, dando este contraste entre la historia de estos dos ositos a la historia del hombre en sí. Una vez más avanzados en la historia, vemos cómo estos dos hermanos se separan, quedándose Gordy en el bosque mágico y dándose la oportunidad de conocer al dichoso enemigo y descubriendo la mentira que se les ha contado toda su vida. Y por otro lado, Azulín lleva la guerra definitiva contra los unicornios, que termina en una batalla fatal para ambos bandos, y donde cobra sentido la escena inicial de la película. Y de nuevo nos lleva a la Biblia como referencia, pues una vez Azulín acaba con su hermano y bebe la sangre del último unicornio, cumpliendo la profecía, vemos como la criatura que antes estaba débil surge de nuevo y consume todo a su paso, incluido el bosque mágico, revelando su forma verdadera, que es un reflejo de nosotros mismos, mientras se abre paso en un mundo que ha perdido la belleza que antes tenía. Ya que recordemos que al Eva comer el fruto de la sabiduría y del bien y del mal, y al ofrecerlo a Adán, quien también lo come, son expulsados del Edén. Pero no solo eso, sino que también evolucionan su pensamiento al darse cuenta de su desnudez y al ser conscientes de lo que han hecho, tentados por la serpiente. Y es que precisamente esta tentación toma lugar aquí al momento de cumplirse la profecía, pues aquella verdad se transformó en un monstruo que devoró a todo a su paso, dando paso al tiempo del hombre y tratándonos de mostrar el origen de todas las guerras. Sin duda, Unicorn Wars es una película que posee una variedad de capas, simbologías e interpretaciones muy interesantes y profundas respecto a la guerra y la humanidad.
estrenándose un año después de su muestra en el Festival de Cine de Annecy, llegando a las salas de cine de España en octubre de 2022, teniendo una recaudación de alrededor de más de 30.000 euros, y más recientemente en un estreno en diversos países a finales del 2023, obteniendo múltiples nominaciones y el premio Goya a la mejor película animada en 2023. Sin duda, la animación es un género diverso y bastante adaptable a varios formatos, sabiendo retratar mundos fascinantes, y Unicorn Wars nos muestra una cruda sátira sobre el origen de todas las guerras, y con un estilo único e inolvidable, con un mensaje antibélico que concluye con un final bastante impactante que al menos a mí me dejó boquiabierto, y que hace a Alberto Vázquez un gran exponente del género de la animación, y que precisamente hace honor al pensamiento compartido por Guillermo del Toro, definiendo a la animación como una forma de deconstruir el mundo que nos enseñaron, siendo esta película una prueba muy grande de ello. Pero ahora cuéntame en los comentarios tu opinión. ¿Conocías ya esta película? Y si es así, ¿acaso lograste notar alguna otra referencia? Déjanos en los comentarios cuáles son tus pensamientos. Por mi parte ha sido todo por el video de hoy y nos vemos en un próximo análisis. Mi nombre es Pedro Araiza y esto fue Corte A.